Abran sus Biblias en Santiago. Y hay mucho que decir antes de que comencemos por ahí a analizar versículo por versículo. Hay bastante por hablar acerca de este personaje. Por ahí es un libro bastante dejado a un lado porque está como al final de la Biblia, es cortito, y la verdad es que contiene enseñanzas muy prácticas, muy directas. Si ustedes leyeron el capítulo 1, como hablábamos con Pancho hace un rato, ya tenemos para rato con respecto a los palos que nos da o a lo directo que es. Y saben que muchas veces es considerado como, por ejemplo, el libro de Proverbios, porque es como que a veces no pareciera como que mantiene un hilo, como que viene hablando de algo y salta con otra cosa y te tira ya era suficiente con los palos que te venía tirando y como que pegó un giro y te empieza a pegar por otro lado. Y es como que es muy práctico en este sentido, va tocando temas. Hay temas sobre la lectura de la Biblia, sobre la oración, sobre los ricos, sobre los pobres, sobre la fe, sobre la sabiduría, y muchos otros que en este momento no recuerdo. Pero es como que pareciera como un listado acerca de un montón de temas. Hay algo también que llama la atención, si ustedes lo leen entero, no hay mucho acerca de Jesús, por ejemplo. No hay mucho acerca del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz. No hay enseñanza acerca, por ejemplo, de lo que fue el perdón de nuestros pecados en la cruz. No vamos a encontrar detalles acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. Al punto tal de que costó muchísimo, ¿sabían?, meter a Santiago en el Nuevo Testamento. Este libro fue uno de los que más costó meterlo al Nuevo Testamento, por el hecho de que no había muchas enseñanzas acerca de Cristo mismo. Entonces, como que un par de siglos después de que Cristo murió, cuando la Iglesia toma todos estos libros que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y los compilan, Santiago fue uno de los que más costó que entre. No solamente por eso, sino también porque nos vamos a encontrar con algunas partes, por ejemplo en el capítulo 2, donde pareciera que Santiago está enseñando de que si yo no tengo obras, no puedo ser salvo. Es como pareciera como que Santiago enseña que si yo no hago algo para agradar a Dios, no puedo ser salvo. Eso es como lo que va a dar a entender a simple vista, y obviamente no quieren dar a entender eso, pero sí pareciera a simple vista. Entonces es como que también por eso costó bastante meterlo en el canon, en lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar un poco acerca de quién es Santiago. Santiago es el hermano, medio hermano, nada más y nada menos que de Jesús. O sea, Santiago es hijo de María, ¿sí? Santiago es hijo de María y de José. Decimos medio hermano de Jesús porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero hay dos libros en el Nuevo Testamento que son escritos por hermanos de sangre de Cristo. Uno es Santiago y el otro es Judas, que se encuentra en el penúltimo libro de la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos frente a nosotros la carta de un hermano de Jesús de sangre. A lo que voy es que esta persona que está escribiendo y que nosotros vamos a aprender, él compartió la infancia con Jesús. Él compartió la vida que nosotros no conocemos. ¿Se acuerdan que el ministerio de Jesús comienza en qué momento? Cuando él tenía 30. Santiago, él compartió la juventud con Jesús. Él compartió su infancia. Él conocía a Jesús no desde el punto de vista de Dios, él conocía la parte humana. Para él Jesús fue un hermano. Él vivió en la misma casa con Jesús, compartió la madre con Jesús, compartió el padre con Jesús, posiblemente puede haber tenido el mismo oficio que Jesús, entonces pueden haber trabajado junto con Jesús en la carpintería, con José. Entonces no es poca cosa frente al libro de que estamos, ¿no? Santiago no se llamaba Santiago. Santiago se llamaba Jacobo, Jacob. De ahí deriva el nombre Tiago. San, ¿qué significa? Santo. Tiago, San, Tiago. ¿Se entiende? No es que él se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Ustedes no van a encontrar en el idioma griego que fue escrito el Nuevo Testamento, no aparece Santiago, sino que aparece Jacobo. De la palabra Jacobo deriva Jacob, que también puede ser traducido Tiago,
Entonces, San, de santo, Tiago. Y de ahí tenemos el nombre San Tiago. ¿Se entiende? En realidad sería Tiago, que es un nombre que nosotros conocemos también. Ahora, vamos a hablar un poco de él. Si ustedes ven el versículo 1, él se presenta como quien es. Dice: yo, Santiago, hermano de sangre del Señor Jesús. ¿Dice eso? No. Podría haber entrado presumiendo un poco quién era, ¿no? Yo creo que si yo fuese el hermano de sangre de Jesús. Vos imaginate esto. Te tocó el privilegio de ser el hermano de sangre del Hijo de Dios. El hermano de sangre de Dios mismo. Lo primero que pondría en una carta, si la escribo yo, es Juan Ignacio, el hermano de sangre del Señor Jesús. el hijo de María, que también era muy respetada. No aparece absolutamente nada de eso, ¿sí? Él, nada más y nada menos, se denomina como ¿qué? ¿Como un qué? Como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero antes de entrar en detalle de eso, vamos a estudiar un poco la vida de Santiago. Miren, vayan al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Antes de aprender un poco qué es lo que nos enseña Santiago, vamos a aprender un poco acerca de la vida de Santiago. Marcos 6:3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Y dice: y se burlaban, diciendo: es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y escuchen esto: y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. Y escuchen, ¿qué dice? Se negaron a creer en él. Lo primero que sabemos acerca de Santiago es que él no creía en Jesús. ¿Se entiende? Él había pasado la infancia, la adolescencia, la juventud, hasta la adultez, junto con Jesús. Pero al momento en el que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Jesús comenzó su ministerio público. ¿Sí? Y él empezó a contarle a la gente que él era Dios. Él empezó a contarle a la gente que él era el Mesías, que había sido enviado y profetizado. ¿Se cayó? Él empezó a contarle a la gente que él era el Mesías profetizado y empezó a hacer señales y milagros, pero ocurrió algo. La casa donde él vivía, la familia donde él vivía, no creía en él. O sea, no lo aceptaron como el Mesías. ¿Sí? Y esto aparece en Marcos, aparece también en el Evangelio de Juan. No creían en él. Su hermano, Santiago, no creía en él. No creía que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Entonces, primeramente tenemos que recordar que estamos frente a una persona que principalmente no creía en Jesús. ¿Sí? No creía. Ahora, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Sí? Eso es lo que quiero mostrarles un poco para saber frente a quién estamos. Ahora vamos a ir al libro de Corintios, al libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. Esto posiblemente puede ser lo que podremos llamarle la conversión de Santiago. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 7. 15:4, vamos a leer del versículo 4. 1 Corintios 15:4. Pablo está hablando del Evangelio, está hablando de Cristo. Dice que Él fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Versículo 6. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven y algunos ya han muerto. Y escuchen lo que dice el versículo 7. Luego lo vio Santiago. Y después lo vieron todos los apóstoles. ¿Qué ocurre acá? Cristo, después de haber muerto y después de haber resucitado, se presentó vivo
a Santiago, a su hermano, al que no creía en él. Lo que tengo en duda, la mayoría de los que comentan acerca de la vida de Santiago, dicen que en este momento Santiago se convierte. O sea, que en este momento es cuando él cree, empieza a creer. ¿Por qué? Porque se encuentra ¿con quién? Con el Cristo resucitado. A lo mejor puede haber sido antes de morir y se le apareció como para reafirmarlo, reconfirmarlo. No sabemos si fue antes o después. La mayoría coinciden en que fue después. Ahora, tenemos primero lo que leímos en Marcos, una persona que no creía. Segundo, tenemos una persona que se encuentra con el Cristo resucitado. Y lo último, ahora vamos a Gálatas. Fíjense cómo termina este personaje. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pablo escribe Gálatas y está hablando de cuando él se convirtió, ahí en el capítulo 2. ¿Lo tiene todo? Gálatas en capítulo 2, versículo 9. Dice, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados ¿qué? Pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Hasta ahí. Acá Gálatas 2.9 nos dice que Pablo, ahora que Santiago, ¿qué es? Es pilar de la iglesia. ¿En qué se convirtió Santiago? Nada más y nada menos que en el pastor principal de la primera iglesia que existió en esta tierra. ¿Sí? Marcos 6, ¿qué decía? Que él se negaba a creer en él. ¿Sí? Imagínense qué fuerte eso. Él no creía absolutamente. 1 Corintios 15 dice que Jesús resucitado se le aparece a él. Y Gálatas dice que él era uno de los pilares de la iglesia. Junto con Pedro, nada más y nada menos que Pedro, y junto con Juan, que es el que escribe el Evangelio de Juan, Apocalipsis. Ahora, Santiago no era un apóstol de los 12. ¿Se acuerdan que Jesús elige a 12? Santiago no está dentro de estos 12. Pero fíjense qué fuerte que fue tenido como el pastor principal de la primera iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Al punto que él mismo escribe en Hechos capítulo 15, cuando se arma toda una disputa sobre si los gentiles tenían que entrar o no en la iglesia, es el mismo Santiago quien escribe una carta para que se la envíe a la iglesia de Antioquía. No sé si se acordarán de eso, pero es cuando tienen que ir varios judíos a Antioquía para que se consolide la idea de que los gentiles podían entrar en la iglesia y no solo los judíos. El tema es que esta carta ocurre antes de que mismísimo pase eso. Y acá voy a otro tema. Estamos frente a la primera carta escrita de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? No hay un libro en el Nuevo Testamento que haya sido escrito antes que Santiago. O sea, es el primer escrito. Ni siquiera estaba escrito el Evangelio de Mateo, por ejemplo. Mateo todavía no había escrito su Evangelio. Marcos tampoco, Lucas tampoco, Juan, nadie, Pedro no había escrito nada. Nadie había escrito absolutamente nada escrito. Sí, obviamente ya había ocurrido la muerte de Jesús y todo lo que sabemos del Evangelio. Pero unos 12 años después de que Jesús muere, unos 12 años más o menos, Santiago escribe esta carta. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. En las otras traducciones aparece la palabra siervo, pero una traducción literal es la palabra esclavo. ¿Qué les hace pensar en esta palabra, la palabra esclavo? ¿De qué les habla cuando escuchan la palabra esclavo? Sometimiento, ¿sí? ¿Qué más? Dueño de alguien. Que alguien es tu dueño. ¿Sí? ¿Qué más? Entregado. ¿Cómo? Como entregado totalmente. Entregado completamente a un amo. Y Dios lo compró. Comprado, ¿sí? Ahora, fíjense que estamos frente al pastor
principal, de la iglesia principal de todo Jerusalén. Estamos frente al hermano de sangre del Señor Jesús. Alguien a quien hasta Jesús mismo se le había parecido después de haber resucitado. Lo primero que podría hacer esta persona sería, no sé, enorgullecerse o ponerse en algún pedigrí, en algún establo, ¿no? Y él se considera un esclavo. Y esto nos habla mucho a nosotros, ¿sí? Porque nosotros a veces pensamos que podemos llegar a tener otro título dentro del cristianismo, pero el título que más encaja con nosotros es el título de un esclavo. Hemos sido comprados por Dios con la sangre de Cristo y ya no nos pertenecemos más a nosotros, le pertenecemos completamente a Dios. Ese es nuestro título, un esclavo. Saben que el esclavo, cuando en la antigüedad, él tenía que solamente preocuparse por los intereses de su amo. El amo se encargaba del resto de las cosas del esclavo. Por ejemplo, el amo se encargaba de la comida del esclavo, el amo se encargaba de la vestimenta del esclavo, y el esclavo solamente tenía que encargarse de serle fiel a su amo. Si el esclavo en la sociedad hacía algo malo, no iba a ser mal visto el esclavo, iba a ser mal visto el amo, porque no era, ni siquiera a veces tenían el nombre. Era, por ejemplo, el esclavo de Gustavo. Ese era tu nombre. Entonces, si yo hacía algo mal, ¿quién quedaría mal visto? Él. ¿Se entiende? Entonces, la esclavitud significa de que nosotros no nos pertenecemos más a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, y que nuestra vida tiene que dar testimonio de nuestro amo. ¿Sí? Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo que nosotros podemos ser esclavos de dos cosas, o de Él o del pecado. Y nosotros tenemos que saber algo, somos esclavos. Ya somos esclavos, no es que vos tenés que convertirte en esclavo, ya somos esclavos. El tema es de quién somos esclavos. Podemos ser esclavos del pecado, eso quiere decir que vivimos para pecar, para el mal, constantemente hacia el mal. O podemos ser esclavos de Cristo y vivir constantemente para Él y someter nuestras vidas a Él y a su voluntad. Pero entonces la pregunta no es si sos esclavo o no. Tenemos que saber, ya somos esclavos. La pregunta es de quién sos esclavo. ¿Se entiende? Entonces Santiago no dice soy esclavo, él dice soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Y acá podemos hablar de una palabra que es muy importante, que es la palabra Señor. Y les voy a contar un dato interesante. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, ¿sí? Pero llegó un momento en la historia donde hicieron una traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, y lo traducieron al idioma griego, ¿sí? Del idioma hebreo, lo traducieron al idioma griego. En el hebreo había una palabra que se usaba para hablar de Dios, que es la que nosotros sabemos cantar, Yahweh, Y-H-W-H. Eso es en el hebreo. Cuando el hebreo se transcribió al griego, no pusieron en griego esa palabra, Yahweh. Pusieron la palabra Kyrios, que significa Señor. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparecía la palabra Yahweh en el Antiguo Testamento, hebreo, la traducieron en el Antiguo Testamento griego por la palabra Kyrios. ¿Se entiende? La tradujeron por la palabra Kyrios. Y cuando aparecía la palabra Adonai también, que significa Señor, también lo tradujeron por la palabra Kyrios. ¿Sí? Entonces, cuando alguien leía el Antiguo Testamento y había una palabra que hacía referencia a Dios, ¿qué palabra iba a leer? Kyrios. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Señor. Ahora, cuando Santiago está diciendo en el griego Kyrios Jesucristo, ¿qué está diciendo? Que Jesucristo es Señor, pero ¿qué más? Que Él es Dios. ¿Se entiende? Que es un detalle que me gustaría mencionar porque estamos frente al primer versículo escrito en todo el Nuevo Testamento. Y ya hace referencia a dos cosas. A quiénes somos nosotros y a quién es Jesús. ¿Se dieron cuenta? El primer versículo escrito en todo el Nuevo Testamento nos dice quiénes somos, esclavos, y nos dice quién es Cristo, Dios y Señor. ¿Se dan cuenta? Un solo versículo sería suficiente para resumir toda nuestra vida. Podríamos cerrar la Biblia ahora, si entendiéramos bien estos dos conceptos, y no hablar de nada más. Porque si entendiéramos de manera completa esto y lo lleváramos a nuestra vida,
cambiarían muchísimas cosas. Hay dos cosas que tenemos que entender, que Jesús es nuestro amo y Dios, y que nosotros somos sus esclavos. ¿Sí? En las otras traducciones nunca se usó la palabra esclavo, porque fue escrita más o menos en la época justamente de la esclavitud, entonces es como que chocaba que pongan la palabra esclavo. Pero siempre la Biblia hace referencia a la palabra esclavo cuando habla de un hijo de Dios. Hasta se usó para Moisés, por ejemplo, para Daniel, para David, para muchos de los profetas. Ellos se consideraban esclavos. Te hago esta pregunta entonces. ¿Cómo te considerás vos frente a Dios? ¿Quién crees que sos frente a Dios? ¿Cuál es tu título? Muchas veces vemos a Dios como un socio, ¿no? Alguien a quien yo puedo, le doy algo, pero espero de él algo a cambio, un socio. A veces lo vemos como nuestro mayordomo, ¿sí? Yo simplemente espero que Dios me dé algo. A veces lo vemos, como nuestro amigo, nuestro compinche, nuestro compañero. Está todo bien con el de arriba, como dicen muchos, está todo bien con el barba. Lo vemos como nuestro compañero, lo vemos como de igual a igual. Él es nuestro Diosito, ¿no? Lo podemos ver también como el genio de la lámpara, alguien a quien solamente le pedimos algo. Bueno, Santiago 1.1 nos enseña otra cosa, ¿no? Él es nuestro amo. Él es nuestro amo. Y nosotros somos sus esclavos. Esclavos. No nos pertenecemos. Un cristiano no se pertenece a sí mismo. Le pertenece a Dios. ¿Sí? Y si este medio hermano de Jesús, este pastor principal de la iglesia, se veía así, ¿cuánto más también todos, no? Porque no es ni más que nosotros, ni menos, es completamente igual. Entonces, podemos ver esto. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? Y él dice, bueno, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Entonces, esta carta está dirigida ¿a quiénes? A todos los cristianos. Pero dice los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque como es tan nueva la carta, tan temprana edad, ni siquiera posiblemente había gentiles que se habían convertido. Porque ocurrió algo, y fíjense, vayan al capítulo 8 de Hechos. ¿Se acuerdan dónde inició la iglesia? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Ahí desciende en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habían como unos 120 reunidos? Y dice que hubo como un viento, como un estruendo, y ahí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Unos 120 ese día fueron salvos. En el capítulo 3 de Hechos, Pedro predica el Evangelio y se convierten como 3.000 personas. Después se vuelve a predicar el Evangelio y se convierten como 5.000 personas. Pero la iglesia queda ahí en Jerusalén establecida. Crece, al punto que en un momento medio como que las viudas empiezan a ser desatendidas. ¿Sí? Entonces se nombra a 7 personas, que iban a ser como los diáconos y los encargados de administrar lo que sería la comida para estas viudas dentro de la iglesia. Porque imagínense una iglesia de 8.000, 9.000, 10.000 miembros, como más o menos el pueblo de Despeñadero. Una locura, ¿no? Había como colapsado el número de la iglesia. Y aparece una persona que se llama Esteban. Y Esteban predica el Evangelio en todo el capítulo 7 de Hechos y pelea con los fariseos y lo matan. Lo matan, es el primer mártir, el primer asesinado dentro de la iglesia. Y en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 3, capítulo 8, versículo 4, perdón. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Qué ocurre? Cuando matan a Esteban, empiezan los líderes judíos a decir, nada, los matemos a todos, los fusilemos a todos. Y la mayoría de los creyentes que estaban ahí en Jerusalén tuvieron que huir. Muchos huyeron del país. ¿Sí? Ocurrió una huida nacional de cristianos. Y la mayoría era judíos. Y se fueron a un montón de lugares diferentes. Entonces, Santiago escribe esta carta a aquellos creyentes que no estaban viviendo en Jerusalén y que posiblemente no estaban recibiendo a lo mejor mucha enseñanza. No estaban recibiendo, quizá la mayoría ni siquiera asistía a una iglesia, por ejemplo. No es que podían venir como nosotros a un estudio bíblico. Entonces, ¿cuántos escritos del Nuevo Testamento había?
Ninguno. O sea, no había ninguno. ¿Cómo iban a crecer en la fe? No había ninguno. ¿Cómo iban a crecer en la fe? Lo único que tenían que era el Antiguo Testamento. Entonces, que si bien es completamente útil, pero sabemos que el nuevo es como el cumplimiento, es el nuevo pacto. ¿Qué iban a saber acerca del nuevo pacto? Poco y nada. Entonces, lo que hace Santiago al escribir esta carta es asegurarse de que todos los cristianos que no estaban viviendo en Jerusalén tengan una enseñanza acerca de la Biblia, acerca de la oración, acerca de cómo tratar las diferentes clases sociales, acerca de la duda, acerca de la fe, acerca de la sabiduría, acerca del amor al prójimo, acerca de, por ejemplo, si leyeron el capítulo 3 algunos, acerca de la lengua, de cómo hablar, en el capítulo 4 acerca de cómo tiene que ser mi relación con la sociedad, con el mundo, y quiere asegurarse de que todos los cristianos en todos lados tengan una enseñanza sólida y una enseñanza básica. Porque nosotros como cristianos no hay forma, no tenemos chance de vivir sin la lectura de la Biblia, sin un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, la escritura, y en este caso la carta de Santiago, va a ser para asegurarse de que los creyentes tengan una sólida y firme enseñanza en la palabra, ¿sí? Y comprendan y aprendan cosas nuevas con respecto a cómo vivir la vida cristiana. Ahora, ¿para quién fue escrito entonces Santiago? Escuchen bien, para cristianos. No es escrito para incrédulos. Sin Cristo yo no puedo leer Santiago. ¿Se entiende? No es lo mismo como a lo mejor un evangelio, porque yo el evangelio lo puedo leer sin ser cristiano y yo hasta me puedo convertir leyendo el evangelio. Leyendo Santiago, yo me voy a encontrar con órdenes que me da este libro que yo no puedo cumplir por mi propia cuenta. Entonces, si bien Santiago no habla de Cristo, Santiago le escribe a gente que ya tiene a Cristo. ¿Se entiende? No tiene sentido de que yo lea esto sin ser cristiano. No tiene sentido. Y lo voy a explicar bien leyendo el versículo 2. Fíjense lo que dice. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Bien. El primer versículo escrito en todo el Nuevo Testamento nos dice quiénes somos, que somos esclavos, y también nos dice quién es Dios, ¿sí? Y lo más raro y lo más gracioso es que ya a partir del versículo 2 aparece la palabra problemas. ¿Por qué? Porque no existe el cristianismo sin problemas. Pero fíjense qué interesante, Santiago podría haber arrancado con cualquier otra cosa, dice, no, miren, va a haber problemas. Si vos sos un esclavo del Señor, vas a tener problemas. Estas son las primeras palabras de todo el Nuevo Testamento. Que vos sos esclavo de Dios, que Jesús es el Señor y amo de tu vida, y que sí o sí en la vida vas a tener problemas. ¿Vieron? Me parece muy interesante que Santiago no dice si llegan a tener problemas. Como diciendo, si a lo mejor en algún momento se les cruza algún problema. Dice, no, cuando tengan que enfrentar problemas. Como que él ya está ya asume de que vamos así o sí en tener problemas. Entonces tenemos que saber algo. El cristianismo, ser cristiano, es vivir una vida con problemas. ¿Se entiende? Vivir una vida con problemas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estamos rodeados en un mundo lleno de pecado, porque nuestro mismo cuerpo tiene pecado, ¿sí? Porque somos pecadores. Y porque el mundo está bajo el dominio y el gobierno del diablo, del maligno, dice la Biblia. Entonces no podemos salir ilesos de este mundo. De hecho, Jesús mismo dijo, si a mí me trataron mal, que yo soy el padre de la familia, dice, ¿cuánto más a los de su casa? Y si nosotros somos cristianos, no podríamos esperar otra cosa. Entonces lo primero que quiere dejar en claro Santiago es que va a haber problemas. Ahora, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene problemas. No existe una persona que no tenga problemas. Cualquier incrédulo que lea esto dice, sí, bueno, el cristiano va a tener problemas. Bueno, pero el incrédulo también. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo? Es cómo lo enfrenta. O sea, cómo le pone el pecho al problema. Porque, por ejemplo, ¿un cristiano puede perder un familiar? ¿Un incrédulo? También. ¿Un cristiano puede perder el trabajo? Sí. ¿Un incrédulo? También. ¿Un cristiano puede tener un accidente? ¿Una enfermedad? Sí, obvio.
¿Un incrédulo? También. Ahora, no es que el cristiano va a tener problemas solamente. El mundo tiene problemas. ¿Dónde está la diferencia? En cómo yo los enfrento. Y fíjense que en el versículo 2 se nos habla de una actitud. Se nos habla de una manera. Dice, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Desde el punto de vista humano, esto es una ridiculez, este versículo. Es una tontería, ¿sí? Como que Checho venga y me cuente un problema y yo le digo, Checho, ponete contento. Sí, él me miraría como diciendo, ¿qué le picó? ¿Qué le pasó? ¿Sí? La otra traducción dice, tengan un sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y ahí la palabra diversas se usaba para hablar de algo multicolor. Lo que quiere decir es, van a tener pruebas de todos los colores. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Vamos a tener pruebas, por ejemplo, con respecto a lo económico, con respecto a lo familiar, con respecto a cualquier cosa. Ahí la palabra prueba puede entrar en un sinnúmero de cosas. Por eso la palabra que se usa en el original es multicolor. Es decir, de cualquier tipo. Puede ser de cualquier forma, como venga. Seas grande, seas chico. Acá Santiago nunca va a estipular una edad. Él está hablando a cualquier cristiano, porque cualquier cristiano puede tener cualquier tipo de problemas. Y nosotros sabemos que el problema excede a la clase social. Vos podés tener una clase social alta y eso no te excede de los problemas, no te excede de ninguna enfermedad, no te excede de perder algún familiar, no te excede de absolutamente nada. Entonces, lo que se nos habla acá es que nosotros tenemos que enfrentar diferente a la prueba. Ya sabemos que la prueba va a estar, ¿sí? Lo primero que sabemos es que al convertirnos somos esclavos de Dios, esclavos de Cristo. Ahora, Cristo es nuestro amo, nuestro Señor. Él gobierna sobre nuestras vidas, Él manda sobre nuestras vidas. Eso lo aprendemos en el versículo 1, ¿sí? Lo que sabemos a partir del versículo 2 es que vamos a tener diferentes tipos de pruebas. De cualquier tipo, de cualquier forma. Pueden ser pruebas que yo mismo que a mí me tocan vivir porque la vida es así. O muchas veces pueden ser pruebas que Dios mismo, que el diablo mismo me puede dar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Yo estoy pecando si estoy en una prueba? ¿Qué opinan? ¿Yo estoy pecando si estoy en una prueba? Hay situaciones, o sea, porque si hay veces que el cristiano, por hacer lo indebido, se mete en problemas. Bien. Entonces, Bien. ahí está pecando. Sí. Porque está haciendo lo indebido. Sí. Pero teóricamente, por el hecho de tener problemas, no quiere decir. Claro. pecar. Ahí ya lo que vos decías al principio ya sería como ya un problema. Pero hablando de una prueba, me toca vivir diferentes situaciones. ¿Eso es sinónimo a que estoy pecando? No. Alan viene y me dice, perdí el trabajo. ¿Yo lo puedo relacionar automáticamente? Este seguro anduvo pecando y por eso le pasó lo que le pasó. Absolutamente no. Porque si no, no nos cerraría nunca la vida del apóstol Pablo. Si veríamos al apóstol Pablo, diríamos, entonces este vivió pecando, porque si hay alguien que tenía problemas o pruebas, era Pablo, ¿no? Ahora, esto quiero dejar bien en claro. Que vos tengas una prueba, y ojo, porque esto posta, muchas iglesias lo creen así, no significa que vos hayas pecado para recibir esa prueba o ese problema. ¿Se entiende? Si vos perdiste un familiar, por ejemplo, no quiere decir que vos hiciste algo malo que llevó a que ocurra eso. Vos perdiste un familiar porque así es la vida. Y porque la paga del pecado es la muerte y todos vamos a tener que enfrentar la muerte. O si vos perdiste un trabajo, no necesariamente puede ser porque vos hiciste algo mal. Ojo, también puede ser que sí. ¿Sí? Pero no necesariamente puede ser que hiciste algo mal. Entonces quiero dejar bien en claro esto, que tengamos una prueba, que pasemos una prueba, no tiene que llevar a hacernos culpables. ¿Sí? Así, yo hice esto, yo hice lo otro. No siempre. Hay veces que sí, como decía Gustavo. Hay veces que sí, Hay veces que sí. Si yo anduve robando en el trabajo, me echaron. No es que estoy pasando la prueba de que perdí el trabajo. No, estás sufriendo las consecuencias de que hiciste las cosas mal y es simplemente una consecuencia. ¿Entraría en la parte de prueba? Sí, pero fuiste vos el culpable. Ahora, hay muchas veces que pasan pruebas, o que tenemos que pasar pruebas, que no tienen nada que ver con nosotros. Y surge una pregunta que muchas veces el cristiano le cuesta mucho responder. Si Dios nos ama y está tanto
con nosotros y podemos decir que todo el día nos cuida y que todo el tiempo nos protege, porque nos suceden pruebas. ¿Sí? Ahí va. ¿Saben lo que es la prueba? Y es en realidad lo que es el libro de Santiago. Es un test para comprobar quién es cristiano y quién no. ¿Sí? Supongamos que yo trabajo junto con alguien y por alguna razón a los dos nos echan, sin que nosotros tengamos la culpa, ¿no? Y yo, a raíz de lo que ocurre, me rebelo contra Dios, no quiero saber más nada con Dios, y él se aferra más a Dios. ¿Sí? ¿Qué pasó? La prueba reveló, la prueba que tuvimos que enfrentar reveló quién tenía fe. O sea, quién realmente tenía una fe con Dios. Porque si vos tenés fe cuando no hay problemas, y cualquiera puede tener fe si la vida no tenés nada malo en la vida, en realidad ni siquiera te serviría la fe, porque la fe es para justamente los problemas, es la confianza en Dios en medio de la adversidad. ¿Qué hace la fe? Bueno, cuando vos tenés un diamante, por ejemplo, puro, original, real, se nos meten en agua cristalina, clara. Entonces lo que hace este diamante al ponerlo en el agua brilla, ¿sí? Obtiene como un brillo. Si vos pones un diamante trucho, dicen que puede llegar a brillar, pero muy poco. Pero dicen que es tan grande la diferencia que hasta una persona que no es especialista puede darse cuenta de la diferencia. Bueno, Santiago es como esta agua, es cristalina, en la cual nosotros nos podemos hoy sumergir, ¿sí? Y va a salir al brillo el que realmente tenga una fe verdadera. La prueba es eso. La prueba es donde Dios te pone para ver si tu fe es real o si tu fe no es real. La prueba es aquello, es a donde Dios te lleva para que vos te des cuenta si sos un verdadero hijo de Él o si no lo sos. Porque puedo yo estar convencido de que soy su hijo y no serlo. ¿Sí? Y Santiago prácticamente pareciera como si fuera un test. Un test donde el cristiano es llamado a analizarse si ora, si lee la Biblia, cómo usa sus palabras, cómo trata a los pobres, cómo trata a los ricos. Y es como someternos a esto, a esta agua cristalina, para que o salgamos brillando, o para que quede en evidencia de que yo, la verdad que en realidad no practiqué absolutamente nada de lo que aprendí. Y eso a lo mejor puede llevarme al arrepentimiento y termina siendo bueno, ¿entiendes? Por eso muchos denominan a Santiago como un libro que habla de la fe en acción. O sea, la fe pero puesta en práctica. Porque, vamos a ser sinceros, ¿de qué nos sirve a nosotros aprender todo el panorama del Antiguo Testamento? Saber cómo fue la división de Israel, o de qué nos sirve saber los evangelios de memoria o el libro de Hechos de memoria. ¿De qué me sirve si yo en mi trabajo sigo siendo la misma porquería, por ejemplo? O si yo cuando estoy con mis amigos que no son cristianos sigo siendo el mismo. O nunca leo la Biblia, por ejemplo. O no oro. O mi oración es antes de comer y a veces y gracias. No nos sirve de nada, ¿no? El mero o el puro solamente conocimiento. Y es como que el primer libro de la Biblia nos deja bien en claro todas estas cosas. Dice, bueno, vos sos cristiano, bueno, vos vas a tener que vivir de esta forma y de esta manera. Porque el cristiano tiene algo diferente, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando Santiago está diciendo acá, alégrense en la prueba, o tengan gozo en la prueba, dice la otra traducción, nosotros sabemos que el gozo, ¿qué es? Un fruto. ¿Pero de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ven? Nosotros vamos a tener aún más provecho de leer el libro de Santiago que lo que tendría una persona en la misma época. Porque nosotros ya tenemos todo el paquete de la Biblia. Ahora, una persona nueva en la fe, en el año 45 después de Cristo, entre el 45 y el 50, que fue escrito este libro, no tenía ni idea de nada, de casi nada. Imagínense que ni siquiera los evangelios. Lo único que sabían es que la mayoría de todos estos cristianos habían visto a Jesús. La mayoría. La mayoría habían escuchado de Él o tenían a un conocido que lo habían visto y lo había escuchado. Entonces esta gente sabía del Espíritu Santo, sabía de la resurrección de Cristo, por eso eran cristianos, ¿sí? No tenían un gran conocimiento porque no tenían la Escritura. Lo único que podían saber era el Antiguo Testamento. Y lo que nosotros podemos saber es que
como decía antes, este libro es solamente posible para nosotros con el Espíritu Santo, como cristianos. Porque no tiene sentido que yo vaya a un incrédulo y le diga, no, vos tenés que ponerte contento en la prueba, a un incrédulo. ¿Por qué estaría mal decirle eso a un incrédulo? ¿Qué opina? Decir que con un problema encima quiere que esté contento. Claro, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más que se les ocurre? ¿Cómo? Obviamente que no tiene el Espíritu Santo. Le estoy diciendo que produzca algo que él no puede producir. No, así que ¿Cómo? va a tratar de loco. Te va a tratar de loco. Pero porque yo le estoy diciendo que haga algo que él por su propia naturaleza no puede hacer. O sea, nosotros naturalmente no podemos ponernos contentos en una prueba. No se puede. Entonces, ¿por qué aparece acá? Bueno, porque el Espíritu Santo lo hace posible. Pero ahora, tampoco es ponerme contento porque tengo ganas de estar contento. De hecho, no se refiere a alegría en el sentido de andar, estoy muy contento, no sabes la prueba que me pasó, me echaron del laburo, no sabes qué lindo. No se refiere a eso, no tiene nada que ver. Tiene que ver con una alegría interna, con una seguridad interna, ¿sí? La prueba no produce alegría. Perder un familiar no produce alegría, para nada. El versículo 3 es lo que revela lo que ocurre. Fíjense lo que dice. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que quiere dar a entender Santiago? Que cuando a mí me ocurre algo, como cristiano, tiene un propósito. Básicamente eso es lo que Santiago está enseñando. Él está diciendo, si a vos te ocurre algo, alegrate. Entonces cualquier persona podría responder, ¿y por qué? No, ¿por qué? No quiero. No quiero. Alegrate. Santiago te dirá, alegrate. Y vos le dirás, no quiero. Mirá lo que me pasó. Alegrate igual. ¿Pero por qué? Porque eso está produciendo algo en tu carácter. ¿Se entiende? ¿Cuál será el propósito de Dios con respecto a nuestro carácter? ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto a nuestro carácter? Sea el mismo que tuvo Cristo. Que sea exactamente el mismo que tuvo Cristo. Ahora, eso no ocurre de la noche a la mañana. Ni tampoco ocurre por estar sentado, a lo mejor, a veces hasta leyendo la Biblia. Eso ocurre cuando mi fe es puesta, ¿qué? A prueba. Todo el tiempo. Entonces se va desarrollando la paciencia, la constancia, el carácter. Se va desarrollando quién soy yo. Ahora, la prueba, yo puedo fracasar en la prueba. ¿Se entiende? O sea, yo no necesariamente, si bien Dios puede poner una prueba, por ejemplo, para que yo sea más como Cristo, depende de cómo yo enfrente esa prueba, que eso realmente ocurra. No es que toda prueba te va a llevar a ser como Cristo, depende de cómo vos la tomes. Porque yo puedo tomar una prueba para alejarme de Él. Puedo tomar una prueba para estancarme, o para tomarlo como una excusa. Esto se ve muchísimo, ¿no? Una prueba como una excusa para... No, yo estoy ofendido con Dios. O ofendido con la iglesia. Estoy ofendido. No, yo no voy a leer la Biblia o no hago nada. Me ofendí. Pero nosotros sabemos en el primer versículo que somos esclavos de Dios. Y un esclavo no tiene ni siquiera el derecho a ofenderse, por ejemplo. Y somos esclavos de este amo. Entonces, a veces podemos usar esta excusa, la prueba como una excusa. Decir, no quiero, no me interesa. Y obviamente que la prueba no está cumpliendo el propósito por el cual Dios las pone en nuestras vidas. Pero cuando yo entiendo que esa prueba, que esa dificultad, que recuerden esto, va a venir, por eso es importante hablar de esto. Sería una tontería hablar de esto si nunca nos vinieran pruebas. Ahora, tenemos que saber que van a venir pruebas, sí o sí, por el hecho simple de ser cristianos, van a venir pruebas. Por eso es importante adelantarnos, y la sabiduría significa saber algo antes de que ocurra para después poder hacerlo bien. Al saber nosotros que van a venir pruebas, yo tengo que saber que están por una causa, por una razón, sea cual sea, sea la más drástica que ustedes se puedan llegar a imaginar. Tenemos que saber que están por una razón. Y esa razón es siempre acercarnos más a Dios. ¿Sí? Y esa razón es siempre llevarnos a la madurez. Si hay algo que Dios desea es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es un cristiano
que sirve dentro de la iglesia, sirve para algo. Un cristiano inmaduro y es alguien que con quien vas a renegar, como uno puede renegar con un niño, porque es inmaduro. Bueno, la prueba justamente es llevarnos a la madurez y llevarnos a una vida más seria con respecto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Para que nosotros seamos más como Cristo, ¿sí? Ese es el interés de Dios, que seamos más como Cristo. Por eso podemos tomar la prueba como una manera de alegrarnos. Por eso podemos tomar la prueba de manera diferente a como el mundo la podría llegar a tomar. Para el mundo una prueba es lo peor que le puede pasar. O sea, el mundo no quiere ser como Cristo. No tiene ni el más mínimo deseo. Pero si yo soy cristiano, tengo que saber que a lo más alto que yo puedo aspirar, mi más alto sueño, deseo y anhelo es ser como Jesús. Entonces, cuando tengo una prueba, yo puedo tomarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque me está ayudando a ser más como Cristo, ¿sí? Y leo el 4 también, que es interesante. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y este versículo parece raro, ¿no? Porque nos está hablando de perfección y nosotros sabemos que nunca vamos a ser perfectos. Creo que lo tenemos más que claro a eso, ¿no? Ninguno de nosotros en algún momento va a ser perfecto. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago cuando está hablando de perfección? No está hablando de una persona sin pecado. Está hablando de una persona que cumple el propósito y el objetivo por el cual Dios lo creó. ¿Se entiende? Si yo justo estoy arreglando algo en mi casa y me hace falta un martillo y encuentro el martillo y digo, este martillo es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque me hacía falta, porque va a cumplir la función que yo quería que cumpla. Y el martillo a lo mejor está gastado, oxidado, la madera está media rota. No está hablando del martillo, sino de la función que está cumpliendo. Dios quiere que cada uno de nosotros cumpla una función específica dentro de la iglesia y en el mundo, en la sociedad. Quiere que seamos luz. Eso no significa que vos vas a ser perfecto, en el sentido de que no vas a tener ningún error. Pero cuando vos estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó, de alguna manera vos sos perfecto. ¿Se entiende? En el sentido de que vos estás cumpliendo tu propósito. Cuando vos reflejás a Cristo, vos estás siendo de alguna manera perfecto, porque estás cumpliendo el propósito. Por eso Santiago dice, dejen que la prueba crezca, o sea, la constancia crezca, porque cuando esto ocurra, cuando se haya desarrollado plenamente, estarán perfectos, capacitados, ¿sí? La otra versión dice, tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que les falte algo. Ahora, cuando dice esto sin que les falte algo, también ¿a qué se refiere? Porque cuando vos sos como Cristo, no te falta más nada. Cuando vos sos como el Señor Jesús, no necesitas más nada. ¿Se entiende? Santiago bien que está apuntando directamente al carácter. Está hablando de cómo tiene que la persona comportarse en medio de pruebas. La gente que vivía en la época en la cual Santiago escribe, ¿habrá tenido problemas? Muchos, posiblemente más que nosotros. De hecho, ¿por qué están esparcidos por el mundo? Simplemente por ser cristianos. Imagínense que es gente que vive prácticamente huyendo. Entonces, estaban rodeados de problemas. En la primera época, en la primera iglesia, ser cristiano era prácticamente igual a aceptar una vida de problemas. La pregunta es ¿por qué ahora es distinto, no? Hoy pareciera como que ser cristiano es sacar algún boleto de una vida sin problemas. O eso es lo que nos quieren vender. O eso es lo que muchos quieren enseñar. Y está mal. En realidad la Biblia nunca nos apunta y nos enseña eso. La Biblia nos dice esto, que ser cristiano es igual a tener una vida de problemas. Cuando yo no tengo problemas, quizá tendría que revisar mi cristianismo. Porque siempre que la Biblia habla de cristianos, habla de problemas. Problemas con el mundo, problemas con mi pecado, problemas con la sociedad, porque yo vivo en la luz y el mundo no. Porque yo vivo diferente. Problemas por hacer las cosas bien, por hacer las cosas de manera íntegra, por hacer las cosas honestamente. Problemas. Porque el mundo va en contra de todo lo que Dios enseña. ¿Sí? Hablaba con
con mi hermana que está estudiando medicina y estaba triste porque en la facultad se enseña 3 cosas: aborto legal, homosexualidad y la teoría de la evolución. Entonces, se inculca, ¿no? Se inculca. No es que te lo dicen si querés creer. Y en el caso de ser cristiano, vos te vas a enfrentar a problemas, al desprecio, al rechazo, ¿sí? Problemas. Son diferentes problemas. Y nosotros podemos tener otros diferentes problemas en el ámbito en el que nos movemos. Problemas, todo el tiempo. Pero tenemos que saber que Santiago nos enseña que todo esto Dios de alguna manera lo pone para que nosotros seamos transformados en nuestro carácter. ¿Como quién? ¿Como quién? Justo nadie escuchó. Como Cristo, como el Señor Jesús. ¿Sí? Y fíjense, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:28. Es un pasaje muy conocido. Vamos terminando con esto. Y sabemos que Dios, escuchen esto, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, Dios hace que todo coopere ¿para qué? Para el bien. Y el 29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano, y escuchen, los eligió. ¿Para qué nos eligió? Para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor. ¿Para qué nos escogió? Para que llegáramos a ser como Cristo. Y por eso el 28 dice que todo coopera y ayuda para nuestro bien. ¿Ven? Todo lo que ocurre en nuestra vida, si somos cristianos y si amamos a Dios, va a ser para nuestro bien. Y vamos a Lucas capítulo 22, versículo 28. Lucas 22, 28. Qué lindo sería que el Señor, al final de nuestros días, cuando nos toque partir, nos diga esto. Lucas 22, 28. Dice: ustedes, le habla a Jesús a los discípulos, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les he concedido el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús dice: ustedes pudieron estar conmigo en los tiempos de prueba, en mis tiempos de prueba. Pudieron estar conmigo. Y qué lindo sería que el Señor pueda decir esto de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que saber es que somos nada más y nada menos que esclavos del Señor. ¿Sí? Tuvimos más o menos la misma conversión que Santiago. Primero lo negábamos, después creímos que Jesús resucitó y ahora somos sus esclavos. ¿Sí? También tenemos que saber que el Señor es nuestro amo, es nuestro dueño, es el Kyrios, el Señor, el Dios, nuestro Dios. Y tenemos que saber de que vamos a enfrentar sí o sí pruebas. Y como lo sabemos, ya podemos adelantarnos y estar preparados tomando una actitud gozosa, que lo produce el Espíritu Santo, ¿sí? Pero es algo que nosotros tenemos que buscar. Porque dice: tengan ustedes gozo. No dice: cuando tengan prueba, de la nada se van a poner gozosos. No, dice que es algo en lo cual yo tengo que buscar, algo en lo cual yo me tengo que esforzar. El gozo no es algo que gozo si me siento de la nada. No, es algo por lo cual yo debo luchar. Yo debo orar por gozo, ¿sí? Y también nos está enseñando, punto 4, que la prueba puede no tener su obra completa. Culpa mía. O sea, culpa de mi pecado. Que la prueba puede quedar a medias, culpa mía, ¿sí? Y que la prueba está puesta para evidenciar cómo es verdaderamente nuestra fe. Es como si Santiago, antes de escribir, hubiese pensado y hubiese dicho: tengo tanto miedo de que todos los cristianos que se esparcieron por el mundo estén confundidos y tengan una fe falsa, que voy a escribir esto para que se quite toda duda si son o no son realmente hijos de Dios. ¿Sí? Es como si Santiago tuviese miedo de que haya cristianos
que piensen que son cristianos y no lo son. Y por eso también escribe esto. Por eso le decía que es como un test. De hecho, él mismo va a decir después, en el capítulo 1, que la Biblia es como un espejo que te muestra. Pero es porque el mismo libro es como un espejo. Entonces es como si Santiago estuviese preocupado. Imaginémonos que Santiago es el pastor de nuestra iglesia. Es como si Santiago estuviera preocupado por nuestras vidas. Y él dice, tengo miedo que Cristian no sea salvo. O que Emma tenga una fe falsa. Entonces voy a escribir cuál es el resultado de una vida que realmente ha sido transformada por Dios, para que ellos al verse puedan o darse cuenta que están viviendo una mentira, o confirmar aún más su fe y estar más seguros y estar más tranquilos. ¿Se entiende? Es como una radiografía a nuestro corazón de cómo es verdaderamente nuestra fe. Porque si hay algo que es peor que ser incrédulo, es pensar que soy cristiano y no serlo. Eso es peor todavía. Porque puedo estar hasta dentro de una iglesia y estar confundido y pensar que soy cristiano simplemente porque asisto, y aún así no haber habido ningún cambio real y genuino en mi vida. Y es como que Santiago quiere eliminar esta clase de gente dentro de la iglesia y pone este test cristiano de cómo es la vida que tiene que tener un seguidor de Jesús, para que podamos hacer una clara diferencia. Es como meternos al agua cristalina, de meter el diamante en el agua cristalina, para tener una clara diferencia. ¿Quién le está siguiendo y quién no? Si nosotros no fuéramos claros con la Escritura, sería muy fácil que cualquiera piense que es cristiano y no hacerlo. Pero al excavar en la Biblia y al ahondar en la palabra de Dios, va a salir siempre a relucir quién realmente es su hijo y quién realmente no. ¿Sí? Y a lo largo del libro vamos a seguir profundizando. Con respecto a lo de las pruebas, vamos a hablar un poco más, de manera más profunda el domingo. ¿Sí? Pero esto es básicamente como una manera de introducción y una manera de aclarar. Y leo el último versículo, que es el 12, Santiago 1:12. Voy a profundizar más en ese versículo el domingo, pero tiene que ver con prácticamente los otros 4 que leímos. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Acá, este versículo nos dice que aquellos que superan la prueba están evidenciando 2 cosas. La primera, que aman a Dios. Y la segunda, que van a recibir la vida eterna. ¿Se entiende? No es que vos por superar las pruebas te vas a ganar la vida eterna. Es que vos cuando superás las pruebas, con la fe en Dios, le estás demostrando a los demás que sos el heredero de la vida eterna. No es que si vos superás la prueba estás demostrando, vas a ganarte el amor de Dios. No, es que si vos superás la prueba estás demostrándole a los demás que amás a Dios. ¿Se entiende? Ahora, si vos nunca superás las pruebas que Dios pone, estás demostrando 2 cosas. Primero, que no amás a Dios. Y segundo, que el cielo no es tu hogar, ni el lugar a donde vos estás yendo. Por eso tenemos que soportar con paciencia las pruebas, dice el versículo 12. Con paciencia. Sabiendo, como dice el versículo 3, y como leímos, que esto va a producir un cambio en nuestro carácter. Y también sabiendo que nosotros somos los herederos del cielo y amamos a nuestro Dios. Y Él, como leímos en Romanos 8:28, va a hacer que todo encaje para que mi carácter sea transformado. Por eso siempre ganamos, ¿se dan cuenta? Siempre gana el cristiano, cuando entiende bien para qué está cada cosa. Fíjate que hasta en las pruebas ganás, porque aún en las pruebas Dios está haciendo algo con tu vida. Aún en cualquier situación, sea la peor que te puedas imaginar, aún ahí estás ganando, porque ahí aún ahí Dios está obrando. Entonces sepamos que van a venir pruebas, quizá algunos de diferentes tipos, de diferentes maneras. Por eso les decía que esta palabra de multicolores va a venir de cualquier color, y a lo largo de la vida van a venir. Y en realidad, de una manera chiquita o grande, todos los días están viniendo pruebas. Sepamos que son puestas por Dios para que seamos como Cristo, ¿sí? Porque eso va a cambiar nuestra mentalidad de todo, de todo. La voy a tomar con otros ojos. Sepamos que va a ser para que seamos como Cristo. Y alegrémonos por eso.
Alegrémonos porque Dios está poniendo cosas para que seamos como Cristo. Alegrémonos porque Dios está interesado en nosotros y interesado en que seamos como Cristo. ¿Sí? Vamos a orar, así terminamos.